Bienvenidos. Hoy visitamos el Cementerio Municipal de Avellaneda, situado en la provincia de Buenos Aires. Este cementerio comenzó a funcionar el 11 de enero de 1876, cuando se abrió al servicio público. El primer inhumado habría sido un niño de 9 meses, Pablo Jacoboni, quien murió de diarrea. Y aunque parezca contradictorio, su tumba no es la más antigua de este cementerio, ya que la más antigua del Camposanto es la de Catalina Pat, trasladada del viejo cementerio. Catalina era una inmigrante que venía de un pequeño pueblo del País Vasco francés, Hasparren. Junto con su marido, llegaron a la Argentina y se instalaron en el flamante partido Barracas al Sud, donde se dedicaron a la zapatería. Tuvieron una hija que falleció a poco de nacer, víctima del tétanos neonatal. Al morir Catalina, en 1867 su marido Jan Afat mandó a construir la humilde sepultura, y a pesar de ser analfabeto, pidió que se le agregue el conciso epitafio. Todo el conjunto se trasladó al cementerio actual entre 1876 y 1878. La sepultura de Catalina era como había sido ella una más entre tantas, pero a diferencia de las otras, se mantuvo. Aunque a su alrededor se hayan levantado bóvedas más imponentes. Desde enero de 1876, el cementerio de Barracas al Sud ocupa su actual ubicación. En 1904, al cambiarse de nombre el partido, pasó a ser el Cementerio de Avellaneda. El vestíbulo, que simbólicamente puede ser entendido como un espacio de transición, también oficia, utilitariamente, como un distribuidor que nos conduce a la avenida principal del cementerio, la capilla y la oficina. Desde 1995 cuenta con un cielo raso decorado con una pintura al fresco, realizada por el artista José Sati. La composición se titula El Juicio Final y presenta 4 paños temáticos que confluyen presididos por la luz de Dios. En el paño que da al Arralde, un ángel recibe a los bienaventurados que ingresan al Domus Domini, sin distinción de edad, sexo u origen. El paño opuesto Infierno es el lugar de los condenados por sus pecados capitales, los cuales aparecen representados figurativamente. El paño que da a la administración al mundo aparece representado por las diferentes ocupaciones dispuestas según el criterio de clase, aprovechando el formato triangular. Finalmente, el paño que da a la capilla. La iglesia, la vía del camino, simboliza las virtudes cardinales, la caridad, la esperanza y la fe. The sea's breathing silver blue against the thawing land. Winter loosens from the stones and slips from open sand. There's salt upon the early air and light along the foam. Something in the turning tide feels steady as a home. El 21 de junio de 1867, el párroco Sebastián Lozano dio licencia para sepultar los restos de Florentina Virabé, nacida en Misiones. Hasta aquí, nada de otro mundo, a no ser por los 125 años con los que falleció. Según el censo de campaña, ordenado por Rosas en 1838, Virabé vivió en una zona llamada Ombú del Preciado, en el actual partido de Lanús. Y considerando la edad de su partida como veraz, podríamos deducir su fecha de nacimiento entre 1741 y 1742, ni siquiera existía el virreinato del Río de la Plata.
Si la dudosa cifra asentada en el libro parroquial fuese cierta, Florentina no solo sería la persona más longeva de la historia del partido, sino del país. Pabellón Juan 23, el pabellón de nichos municipal, que a diferencia de las galerías construidas en los 70, se encuentra cerrado a la manera de un panteón privado, tal vez para evitar el fenómeno del vandalismo. Dentro del mismo, en el nicho 31E, se encontraban depositados los restos del cantante punk Ricky Espinosa, líder del grupo Flema. Ricky falleció tras caer de un quinto piso de un departamento en el año 2002. El monumento al Dr. Basavilbaso Basso fue un médico destacado, funcionario y exintendente de Avellaneda. El monumento cuenta con una placa de bronce que reza: el pueblo de Avellaneda al Dr. Basavilbaso, 1833 hasta 1907. La estructura destaca por su diseño escultórico detallado, incluyendo elementos como una serpiente, típicos de la simbología médica. Este tipo de monumentos suelen encontrarse en cementerios históricos o plazas públicas de la ciudad de Buenos Aires, honrando figuras destacadas de la historia argentina. Panteón de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos. Este panteón es la construcción de mayor envergadura dentro del casco histórico del cementerio y se encuentra en una ubicación privilegiada sobre la calle principal. Se trata de una construcción neorrenacentista en mampostería y revoque de mortero, con un volumen principal y 2 secundarios a los que se accede a través de escaleras. La escalinata central se convirtió con el paso del tiempo en la tarima improvisada de numerosos cortejos, desde donde se enunciaban los discursos fúnebres, decorado con un arco de medio punto, donde se observa el nombre de la sociedad y 2 fechas, 1888 por su fundación y 1905 por la construcción del panteón. A ambos lados hay pilastras de orden compuesto. El frontis del remate es triangular, con una cruz de Malta en el tímpano y lámparas en sus costados. Como techo, una importante cúpula peraltada parece acercar la construcción al cielo. Los cuerpos secundarios presentan accesos mediante arcos de medio punto, sobre los cuales se continúa el entablamiento del volumen principal. En ambos casos, la decoración consiste en coronas y festones. Las escaleras llevan a balcones sostenidos mediante ménsulas, con volutas. La altura del panteón permite que tras la fachada se formen 2 niveles de galerías con nicheras, que recorren 3 de sus caras. La capilla se encuentra en el volumen principal, que también presenta un nivel subterráneo. En los años 90 se encontró allí un busto de Manuel Esteves y Caneda, uno de los fundadores de la institución, realizada por el escultor Lucio Correa Morales, 1852 hasta 1923. Pabellones municipales. Estos pabellones para nichos y urnas se construyeron a principios de la década del 70, con el objetivo de dotar a la necrópolis de un sistema de galerías techadas con 2 niveles superiores y uno subterráneo. El diseño racionalista de líneas horizontales remite al 6º panteón del cementerio de la Chacarita, con balcones y espacio para canteros. Lamentablemente,
el inadecuado sistema de bombeo, que generó inundaciones en el nivel inferior, y la falta de mantenimiento han deteriorado mucho el aspecto general. El primer pabellón sobre casa cubierta recibe el nombre de Nazareno Nanni, en homenaje a quien fuera durante varios años párroco del cementerio. El religioso pertenecía a la congregación de los Hijos de Santa María Inmaculada y murió el 28 de octubre de 1979 en un accidente de tránsito. Sus restos descansan en el ingreso al pabellón junto con los de los padres José Santi y Francisco Plataña. Panteón familiar con nicheras exteriores. Roque de Echevarría, data del año 1892. Roque de Echevarría nació en Navarra hacia 1835 y según los datos del censo de 1869 fue uno de los pioneros de la veterinaria en Barracas al Sur. Familias de Juan Mignaburu, Pedro Mignaburu, Bernardo Recarte, panteón íntegramente revestido en mármol, de estilo neorrenacentista italiano. Se encuentra sobre una plataforma con acceso escalonado. En torno a la misma hay pilares que antiguamente sostenían cadenas. Se destacan diferentes elementos simbólicos en su ornamentación, como las antorchas invertidas en las pilastras, las coronas de siempre vivas alrededor de los arcos, la clepsidra alada 7-9 en el frontis, y las tibias, cruzadas en la herrería del portón de acceso, lamentablemente manifiesta evidentes signos de deterioro. Luca Prodan alcanzó notoriedad como líder del grupo Sumo y colaboró para renovar el panorama del rock en la Argentina de los 80. Su ingreso en el cementerio de Avellaneda no se debió a un vínculo previo con el partido, sino a la negativa de otros enterratorios a recibir sus restos tras su muerte el 22 de diciembre de 1987. Fue inhumado en la sección 90, pero el daño que generaban las continuas visitas de sus fanáticos en el entorno generó la mudanza hacia el parque. Allí se emplazó una roca traída especialmente desde la localidad del Nono, provincia de Córdoba, donde el artista había residido en sus primeros años en la Argentina. Esa roca se transformó desde entonces en la tumba de Luca, y a la manera de lo que ocurrió con Jim Morrison, se convirtió en lugar de peregrinación para los seguidores que atestiguan su visita con grafitis y dejan ofrendas florales, cigarrillos y botellas de ginebra, su bebida favorita. Debido a que este cementerio tiene muchas historias y personajes, vamos a hacer la segunda parte, ya que para un solo video es mucha información. Ahora les vamos a contar sobre el Panteón de Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Roma. Este panteón data del año 1929, con modificaciones hechas entre fines de los 80 y principios de los 90. El Panteón de la Sociedad de Roma es el más extenso en superficie del cementerio, puede ser visto desde el cruce de las calles principales. Fue construido entre 1925 y 1929 en terrenos recientemente adquiridos por la municipalidad para ampliar la necrópolis. Originalmente estaba revestido con revoque de mortero, y su estilo remitía levemente al racionalismo fascista de la Italia de Mussolini. El nombre de la Mutual, con tipografías de la época. Fue removido hacia fines de los 80, cuando se le añadió un nuevo revestimiento de ladrillo a la vista. La Sociedad Roma ha sido una institución muy importante en la historia de Avellaneda, legándole al partido el magnífico teatro.